Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando en este espacio tan importante sobre mujeres líderes en IA. Precisamente el tema que nos convoca hoy, del cual quiero hablarles un poco, es acerca de la inteligencia artificial y el progreso tecnológico y qué tipo de implicaciones trae para la productividad, el desarrollo y para la política pública. Para abordar este tema, he planteado unos bloques temáticos para poder abordarlo de manera integral. El primero de ellos tiene que ver con el avance tecnológico y el progreso. El segundo sobre las revoluciones industriales y su evolución. El tercero, cuáles son los enfoques desde lo teórico de la inteligencia artificial. El cuarto son los efectos de las tecnologías digitales en la sociedad. El quinto es el impacto de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Y por último, algunas recomendaciones y reflexiones de política. Vamos con la primera parte acerca del progreso tecnológico. Para acá podemos ver una cita de un libro que creo que es muy al lugar para el tema que estamos abordando el día de hoy y es que nos habla del progreso tecnológico que nunca ha sido automático ni justo por sí solo. Una y otra vez las innovaciones generaron enormes beneficios, primero para unos pocos. La prosperidad compartida solo apareció cuando las sociedades decidieron intervenir, organizar y cambiar la dirección de ese progreso. Esto es tomado del libro Power and Progress de Daron Acemoglu y Simon Johnson. Creo que nos trae un concepto bien importante acerca de que siempre nosotros esperamos que un progreso tecnológico pues traiga beneficios y desde luego esté orientado al bien común, ¿verdad? Entonces, estos autores señalan unos conceptos que me gustaría compartir. El primero de ellos es que la tecnología pues nunca ha sido neutral, siempre ha seguido una orientación social y política. Es decir, que detrás de cada máquina, de cada algoritmo y de cada avance siempre hay decisiones humanas. Es decir, qué problema vamos a resolver y qué costos estamos dispuestos a soportar como sociedad precisamente para el uso de esa tecnología. También que el progreso tecnológico no puede entenderse como un proceso automático ni neutral y su impacto social depende, por supuesto, de quién define la orientación de esa innovación y sobre todo cómo se distribuyen sus beneficios. En este sentido, pues la cuestión central o relevante acá no es si la inteligencia artificial transformará nuestras sociedades, sino quién ejercerá influencia efectiva sobre la dirección de esa transformación. Y acá pues nos plantea, por supuesto, un reto bien importante y es las tecnologías per se no son buenas ni malas, dependen cómo se usen, si se usan para el bien o se usan para el mal. En este caso, precisamente, sí, esas tecnologías pues están orientadas a un beneficio social y por supuesto a un bien común. Para entender un poquito más este concepto, quiero mostrarles acá como la evolución de las diferentes revoluciones industriales. Acá vemos pues las cuatro, la primera de ellas de la máquina de vapor, la segunda de la energía eléctrica, la tercera de la electrónica, tecnologías de la información y por supuesto la cuarta en la que estamos actualmente, que tiene que ver con sistemas que fusionan tanto lo físico como lo digital y lo biológico. Entonces, acá aparecen tecnologías como el Big Data, el Internet de las Cosas, el tema de las Smart Cities y, por supuesto, la inteligencia artificial. Estas, digamos, avances tecnológicos o estas revoluciones industriales, pues han traído un crecimiento exponencial, como podemos observar acá en esta gráfica, donde pues está proyectado 2050 y vemos específicamente en la última parte de la gráfica cómo esa cuarta revolución industrial caracterizada por la inteligencia artificial, la robótica, entre otros avances, pues presenta un crecimiento exponencial bastante pronunciado. Para poder entender este crecimiento, cómo es esta evolución, es importante ver cuáles son las características precisamente de esta revolución industrial, de esta cuarta.
Acá quiero señalarles tres específicamente. La primera es que hay muchas tecnologías que están transformando la industria y la sociedad. La segunda es que se da una más rápida adopción por parte de la sociedad de estas tecnologías. Y la tercera, hay una convergencia tecnológica en lo digital. Vamos un poquito a ahondar en cada una de estas. Efectivamente, hay muchas tecnologías que nos están dando como un avance muy importante en la industria, en la sociedad, donde se están utilizando nuevos materiales, biotecnología, nanotecnología, tecnologías digitales avanzadas. Y por supuesto, es dentro de estas tecnologías digitales avanzadas está la analítica de datos, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas y la computación en la nube. Pero ¿qué observamos acá? Acá observamos en esta diapositiva, pues cómo ha sido la velocidad de adopción tecnológica en Estados Unidos durante el siglo XX. Y de esta gráfica podemos sacar algunos mensajes importantes. El primero de ellos es que tecnologías tempranas como el teléfono, la electricidad, el automóvil, pues tardaron décadas en que alcanzaran una adopción masiva. Por su parte, tecnologías más recientes como el Internet, ya el tema de las redes sociales, de los dispositivos smartphone y demás, pues lo han hecho en pocos años. Sin embargo, esta gráfica que vemos acá nos muestra difusión de estas tecnologías, pero no nos muestra una distribución de los beneficios. Que una tecnología se adapte o se adopte rápido no significa que sus efectos pues estén distribuidos en una sociedad de una manera equitativa, una manera equilibrada con beneficios para todos. De hecho, históricamente muchos de estos avances tecnológicos se han difundido incluso antes de que existan reglas claras para su uso y para su masificación. El otro elemento importante es que pues hay una convergencia tecnológica, como podemos observar en esta diapositiva, y esta convergencia es un proceso en el cual las tecnologías existentes se funden en nuevas formas que nos traen diferentes tipos de aplicaciones y dispositivos. Esto lo que nos muestra es que los patrones de consumo, las conductas de consumo de los usuarios han venido cambiando a través del tiempo gracias a estos avances tecnológicos. Entonces, los contenidos que consumimos son diferentes, son más diversos, más dinámicos, igualmente que las plataformas a través de las cuales pues hacemos uso de esos contenidos. En este sentido, tenemos acá que entonces la principal tecnología definitivamente que define esta cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial como tecnología ha permeado de manera transversal nuestro modo de vivir. Como vemos acá en esta gráfica, está pues, digamos, de una manera disruptiva, haciendo parte del diario vivir, no solo en los dispositivos que utilizamos para comunicarnos, sino en los sectores económicos en los cuales las sociedades se mueven, también en las tareas diarias del hogar y en temas tan importantes como la vigilancia, por ejemplo, la seguridad. En este sentido, pues ya tenemos acá un poco como un antecedente, ¿no? De dónde viene este tema de la inteligencia artificial, pero para poder tener una comprensión mucho más amplia, quisiera mostrarles cuáles son los diferentes tipos de enfoques de la inteligencia artificial, desde luego desde lo teórico y desde la conceptualización. Entonces, el primero de ellos hace referencia a los sistemas que piensan como humanos. Tiene que ver con la ciencia cognitiva. Si se tiene una teoría en la mente, esto pues se puede llevar a algoritmos y se enfocan estos sistemas precisamente en emular los procesos cognitivos humanos. Acá tenemos pues algunos ejemplos rápidamente que nos pueden ayudar como a entender mejor el concepto y es el uso de las redes neuronales profundas, por ejemplo, como el Google Brain para reconocimiento de imágenes, también sistemas cognitivos de cognición aumentada, como el Neuralink de Elon Musk
o por supuesto los modelos de lenguaje natural como el ChatGPT. El segundo enfoque tiene que ver con sistemas que actúan como humanos. Un computador, por ejemplo, simula el comportamiento humano de tal forma que no se puede distinguir de un humano real. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, como los chatbots avanzados. Tenemos el tema de réplica para la interacción emocional, por ejemplo. También los robots humanoides, que son máquinas que realizan tareas físicas y humanas como el Boston Dynamic Atlas, y también los sistemas de reconocimiento facial, como el Clearview. El tercer enfoque tiene que ver con los sistemas que piensan de una manera racional y se guían por las reglas de la lógica, por los silogismos y demás. Acá tenemos algunos ejemplos como los sistemas expertos como el MySim, por ejemplo, para diagnósticos médicos en los años 80. Tenemos también los motores de inferencia como el ProBlog, que tiene que ver con razonamientos probabilísticos y también algunos temas de planificación algorítmica, que son sistemas que diseñan secuencias de acciones. Por ejemplo, el NASA's Remote Agent para control autónomo de naves espaciales. Finalmente, tenemos el cuarto enfoque que tiene que ver con los sistemas que actúan de una manera racional, y esto hace referencia al enfoque del agente racional. Un agente racional es aquel que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado posible, o cuando hay incertidumbre, el mejor resultado esperado. Acá tenemos también algunos ejemplos importantes como los agentes autónomos. Acá dentro de ellos podemos citar los vehículos autónomos, los algoritmos de optimización como el Google DeepMind, que tiene que ver con temas de reducir consumo energético, por ejemplo, y también algunos sistemas de trading algorítmicos. Ahora, ya con esto en mente, como teniendo claro, bueno, cómo han sido la evolución de las revoluciones industriales, cuáles son los enfoques teóricos de la inteligencia artificial y qué implican, me gustaría detenerme acá un poco, y es cuáles son los efectos de estas tecnologías digitales en la sociedad. De hecho, nosotros nos vemos siempre tentados a hablar de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, por supuesto, desde la óptica de los beneficios, que en realidad son muchos, pero no tenemos que tener en cuenta que también todo este desarrollo tiene otra cara, y esa otra cara tiene que ver con algunos temas sensibles o riesgos o algunos puntos negativos de estos avances tecnológicos. Por supuesto, son temas que pues, se pueden mitigar de diferentes maneras. No se trata acá de dar algún mensaje catastrófico, sino tener en cuenta cuáles son efectivamente esos beneficios, pero también cuáles pueden ser los riesgos. Y para entender esto, he clasificado como en tres bloques estos efectos: en la parte de la economía, en la parte política y en la parte del capital humano, la interacción humana. Por supuesto que en la parte económica estas tecnologías pues han potencializado el crecimiento económico con una mayor eficiencia, mayores innovaciones, nuevos productos y servicios que son la base de la economía digital, pero por otro lado está el tema de los efectos en el mercado laboral, donde se está dando pues un desplazamiento del trabajo, y no solo esto, sino una desigualdad en los ingresos. También, por ejemplo, algunos temas que tienen que ver con la competencia en los mercados, y es muchos agentes importantes en los mercados pues presentan economías de red, y esto puede ocasionar que se den concentraciones de mercados con la presencia tal vez de agentes dominantes, por ejemplo, y también el tema de la economía digital versus la economía tradicional. Es todo lo que estamos viendo, una discusión muy actual acerca de, bueno, cuál debe ser el tratamiento regulatorio para los agentes digitales y cuáles para los agentes tradicionales de comunicaciones, por ejemplo. Entonces viene acá todas las discusiones que se han puesto sobre la mesa sobre cómo contribuir a ese uso de esas redes, como el fair share, entre otros. Ahora, si vemos estas tecnologías desde el punto de vista político, pues es innegable
que han colaborado mucho para que se dé una mayor acción colectiva, una movilización social mucho mayor, una inclusión política, una mayor rendición de cuentas a través de mayor información y mayor transparencia. Pero a la vez han tenido estas tecnologías pues unos efectos no tan favorables, por ejemplo, en el comportamiento electoral, donde se ha venido dando una erosión de la realidad con las noticias falsas, también la polarización de las opiniones políticas, entre otros, y en los regímenes antidemocráticos, por supuesto, estas tecnologías pues pueden ser usadas para un mayor control social, una hipervigilancia y demás, pues que coaptan de alguna manera la libertad. El tercer bloque tiene que ver con el capital humano, la interacción, y también es innegable que nunca ha sido más fácil tener una mayor comunicación, un fortalecimiento de los lazos personales, también unas mayores posibilidades de educación, por supuesto, sobre todo en aquellas regiones alejadas de difícil acceso, donde gracias a estos avances tecnológicos, pues se tienen nuevas plataformas, nuevos contenidos educativos y demás. Sin embargo, la otra cara de la moneda en este aspecto es que em, pues también ha traído unos problemas, ¿no? En temas de salud, por ejemplo, vemos mayores problemas de salud mental, depresión, ansiedad, adicción por exposición a Internet y a las redes sociales, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Y también en el sector de educación, pues problemas de aprendizaje, precisamente en este grupo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, de este enfoque, pues podemos sacar una conclusión y es que el mensaje acá no es que el problema sea la tecnología en sí misma, sino que el verdadero desafío está en cómo se diseña, cómo se usa, cómo se orienta, pero sobre todo cómo se gobiernan estos avances tecnológicos o estas tecnologías digitales. Eh, Estas tecnologías digitales amplifican todo lo mejor que tienen las sociedades, pero también pueden amplificar todo lo peor que puede tener una sociedad. Entonces, cuando pensamos precisamente en inteligencia artificial y en su futuro, la pregunta que nos surge es precisamente eh, no solo qué se puede hacer con estas tecnologías, sino quién y cómo decide la dirección de estas tecnologías y con qué objetivos. Es decir, si estas tecnologías están en función de un beneficio común, un beneficio social, o están en función de un beneficio privado. Ahora bien, quisiera pasar acá a un bloque donde me gustaría como poner la lupa en América Latina y el Caribe, pero sobre todo en un tema que ha sido bastante debatido y es el efecto que han traído estas tecnologías en el mercado laboral. Entonces, acá, estos datos que voy a compartirles son del FMI, Fondo Monetario Internacional, donde hace un énfasis bastante completo y profundo para la situación de América Latina y el Caribe. Y empezamos este trabajo empieza por identificar un problema central, y ese problema central es el estancamiento de la productividad en América Latina y el Caribe. Nos menciona que desde los 80, pues los ingresos per cápita de estos países no han convergido con los de Estados Unidos, a diferencia de Asia emergente y Europa emergente. La productividad laboral ha sido persistentemente baja y creciente, pero muy lentamente en toda la región. Y también esta baja productividad se observa en industrias formales. Y esto es uno de los principales factores del estancamiento precisamente de ese crecimiento económico. Pero no solo esa baja productividad del sector formal, sino que también nuestros países pues se caracterizan por tener una elevada informalidad. Identifican una causa estructural para este estancamiento del crecimiento y es la difusa adopción de tecnología. Hay una limitada difusión de tecnologías productivas, incluida la inteligencia artificial, entre las empresas de la región,
Muchas firmas no incorporan ningún tipo de innovación, ya sea por barreras de acceso, tamaño, temas de informalidad, también por acceso a recursos financieros, entre otros. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene un potencial para revertir este estancamiento. Y es que las tecnologías digitales, incluida la IA, pues podrían llegar a fortalecer precisamente la productividad, pero si se adoptan a escala, es decir, que se incorporen de manera amplia, de manera sistemática y sostenida en la economía y en las organizaciones, pero también sobre todo en las instituciones, es un factor fundamental. Ahora, en cuanto a la productividad y el desarrollo estructural, la inteligencia artificial pues, puede aumentar la eficiencia en los procesos productivos, reforzando un crecimiento económico sostenible. Y también esta tecnología podría ayudar a formalizar parte de la economía informal y reducir su peso o participación. Y esto, por supuesto, aumentaría la productividad promedio. Ahora, en cuanto a la convergencia con economías avanzadas, también se identifica que la adopción y difusión de la inteligencia artificial en los países de América Latina y el Caribe, pues podría facilitar que la región reduzca la brecha de productividad con esas economías desarrolladas. Sin embargo, teniendo en cuenta este panorama como bueno, cuáles son esos efectos de esta tecnología precisamente en variables económicas y demás, hay un riesgo también de que los países de la región se queden rezagados en el uso y masificación de esta tecnología. Ese riesgo es, pues, por supuesto, que no se aprovechen todos los beneficios de la inteligencia artificial si no contamos con políticas públicas que faciliten la adopción tecnológica, la difusión de estos avances entre empresas y sobre todo temas de transición laboral. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Adicionalmente, es importante tener claro que la inteligencia artificial por sí sola no va a garantizar productividad. Depende de que los países de la región superen obstáculos estructurales. ¿Cuáles son algunos de esos obstáculos estructurales? Por ejemplo, la informalidad, la deficiencia en infraestructura digital, que es un concepto que también vamos a ver un poco más adelante, temas de educación técnica y desde luego la movilidad laboral. Quiero pasar ahora a este quinto bloque, digamos, de esta presentación y tiene que ver con todo lo que vimos ahora de manera teórica de los efectos en América Latina, poderlos tener ahora, digamos, en datos y en estimaciones cuantitativas relevantes. Entonces, vamos como por partes. La primera era todo lo que tenía que ver con el estancamiento de la productividad y la falta de convergencia de los países de América Latina frente a las economías desarrolladas. Frente a esto, pues estos datos del Fondo Monetario Internacional de 2024 nos dicen que en el año 97 el PIB per cápita de la región era el 27% del de Estados Unidos y para 2022 había caído ligeramente al 26,4%. En cuanto al crecimiento lento o estancado, trae unos datos acá que son muy al lugar para lo que estamos comentando, y es que en el último cuarto de siglo la productividad laboral en América Latina y el Caribe pues creció solo un 0,5% anual, cifra muy lejana al 4,2% de Asia Oriental o el 3,2% de Europa Central. Y este dato es aún más alarmante. Y es que entre el 2012 y el 2022 el crecimiento de la productividad laboral fue prácticamente cero en los países de la región. Ahora, en cuanto a la brecha de informalidad, tenemos que las empresas informales en la región son tan solo un 15% tan productivas como lo son las empresas formales. Ahora, quiero como abordar algunos datos sobre el potencial de la inteligencia artificial y la exposición laboral. Antes de entrar de lleno, digamos, a estos datos de la exposición laboral, quisiera explicar un poquitico qué entendemos precisamente cuando decimos es que este trabajo está muy expuesto a la inteligencia artificial o tiene una baja exposición.
La exposición de la inteligencia artificial se refiere al grado en que las capacidades de la tecnología de la IA coinciden con todas las tareas y habilidades requeridas para una ocupación específica. En ese sentido, cuando decimos que hay una alta exposición de una tarea, una labor a la inteligencia artificial, significa que la inteligencia artificial tiene el potencial de realizar una gran parte de las tareas que actualmente desempeña un humano en ese puesto o en ese lugar de trabajo. Acá pues podemos citar algunos ejemplos como temas que tengan que ver con analistas de datos o trabajadores de centros de llamadas y demás. Ahora, cuando decimos que hay una baja exposición a la inteligencia artificial, nos referimos que se dan trabajos cuyas tareas son difíciles de realizar por parte de la IA, como por ejemplo trabajos manuales, trabajos que impliquen una presencialidad directa, como servicios personales y demás. Entonces, esos son ejemplos de baja exposición. Teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos ver cómo están los datos en América Latina, y es que la exposición general a la inteligencia artificial es menor que en economías avanzadas debido al gran sector informal que tienen los países de la región. En los países avanzados esta exposición llega al 60% de la fuerza laboral, pero en los países de América Latina y el Caribe llegan 40%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional hace acá como un llamado de alerta y no quiere decir que este dato sea positivo. Al contrario, lo que significa es que estas economías de la región no están lo suficientemente digitalizadas como para que la IA entre, digamos, a realizar estas tareas. Esto no es una ventaja, al contrario, es un síntoma de un problema estructural que incluso puede llegar a empeorar mucho más la brecha de pobreza en los países de la región. Ahora, en cuanto a los sectores con mayor potencial, tenemos que más del 50% de los trabajadores en sectores como la educación, el sector financiero, las tecnologías de la información, el sector gobierno y salud, pues están significativamente expuestas a la inteligencia artificial. Ahora bien, acá tenemos otros datos importantes que nos ayudan a entender cómo esta dinámica también en la parte laboral. Quise como enfocarlo allí porque ha sido un tema bastante debatido. Y acá tenemos o hace una comparación de el riesgo de automatización versus la complementariedad que puede llegar a tener la IA en algunos trabajos o algunas labores. Entonces, igual que en el caso anterior, antes de entrar de lleno al dato, quisiera explicar un poquitico como estos dos conceptos. Y es que cuando hablamos de complementariedad, estamos hablando es el potencial que tiene la inteligencia artificial, cómo potencia, cómo puede llegar a potenciar el trabajo humano, a aumentar la productividad del trabajador, pero sin necesidad de despedirlo. Pero cuando hablamos de un riesgo de automatización completo, es cuando la inteligencia artificial pues puede, por supuesto, ejecutar casi todas las tareas de esa posición de trabajo o esa labor, pero el trabajador no puede ser, puede ser sustituido muy fácilmente. Teniendo en cuenta esto, entonces, estas fuentes de información lo que nos muestran es que el 25% de los empleos en la región tienen alta exposición, pero baja complementariedad. Es decir, hay un riesgo de automatización, como por ejemplo los centros de llamadas, entre otros. Por otro lado, el 20% de los empleos tienen una alta exposición, pero a su vez tienen una alta complementariedad. Es decir, hay un potencial de aumento de la productividad sin desplazamientos laborales, como por ejemplo los profesionales de la salud. Es como para tener algún ejemplo. Y ahora pasamos como a un escenario ya de proyecciones a 2050 en este tema. Los autores nos traen acá un escenario pesimista y un escenario pues más optimista o aspiracional.
En el escenario pesimista, pues vemos, ya lo había mencionado, en el 97 el PIB per cápita de la región era el 27% del de Estados Unidos, para el 2022 pues cayó un poco al 26,4%. Y en el escenario aspiracional tenemos que si la región lograra reducir a la mitad la brecha de intensidad del uso en la inteligencia artificial y superar algunas barreras estructurales a 2050, esa tasa de crecimiento incluso podría superar la de Norteamérica antes de ese año, permitiendo desde luego finalmente una convergencia económica. Ahora bien, aquí ya para cerrar esta parte de los datos, la parte cuantitativa, traigo algunos datos de otras fuentes, del Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo y también del Fondo Monetario Internacional, que nos dan cuenta precisamente de la exposición de estos empleos a la IA generativa y también el tema de la formalidad y la adopción tecnológica. Entonces, tenemos que entre el 26 y el 38% de los trabajos de América Latina y el Caribe pues podrían estar expuestos a la inteligencia artificial generativa. Entre el 8 y el 14% de empleos podrían experimentar aumentos de productividad precisamente gracias a la inteligencia artificial, especialmente en sectores urbanos, formales y con educación superior. Entre el 2 y el 5% de los empleos podrían automatizarse completamente con unos impactos importantes diferenciados por género, por edad y por lugar. También tenemos que sin infraestructura digital, que ya lo vamos a ver un poquitico más adelante, adecuada, aproximadamente el 50% de empleos con potencial de mejora productiva, pues no podrán beneficiarse plenamente de esta tecnología. Ahora, en cuanto a la brecha de formalidad y adopción tecnológica, tenemos que la amplia informalidad laboral limita, por supuesto, la adopción de esta tecnología porque las empresas informales tienden a no invertir en tecnologías avanzadas. Y adicional a esta no inversión está el tema de la no digitalización de los procesos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que llevamos hasta acá, como el camino que hemos recorrido, pues hemos visto cómo está también la situación en los países de la región en cuanto a los impactos de la inteligencia artificial, haciendo un énfasis especial en los temas del mercado laboral. Entonces, tenemos acá como algunas recomendaciones, algunas reflexiones de política que nos pueden también como ayudar a encontrar soluciones y mitigar esos riesgos que precisamente hablábamos hace un rato. Entonces, la primera de ellas es necesario fomentar la difusión tecnológica en empresas de todos los tamaños. Para ello, pues reducir barreras de entrada a las empresas nuevas o pequeñas. En algunos casos habrá que fortalecer las leyes antimonopolios o las normatividades o los marcos regulatorios. La inversión en capital humano es fundamental para cerrar la brecha de habilidades mediante programas de educación enfocados precisamente en inteligencia artificial y capacitación digital. Por ejemplo, el programa We Learn TT de Trinidad y Tobago ha tenido un gran éxito en este sentido. En temas de protección social, el tema laboral es bastante sensible. Por esto, pues hay que promover la transición laboral y la capacitación para los trabajadores que están siendo afectados por la IA y que están siendo afectados, por supuesto, por una automatización. El tema de la infraestructura digital no es menor. Hay que realizar inversiones masivas en conectividad, en datos, en habilidades, en áreas desatendidas para garantizar un acceso equitativo a la economía digital. Y finalmente, pues en un desarrollo productivo hay que integrar la inteligencia artificial en las estrategias de desarrollo productivo en vez de dejar su adopción al mercado solo, sino que hay que integrarla, por supuesto, en todas las fases y en todos los procesos. Ahora, ya para cerrar, tenemos acá también algunas recomendaciones interesantes que nos plantean un interrogante y ¿es necesaria una gobernanza de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial? Entonces, para entender cómo la magnitud de esta pregunta acá está dividida como en dos bloques conceptuales. La primera de ellas es interesante ver
cómo el concepto de bienes públicos digitales pues ha venido evolucionando a un concepto de infraestructura pública digital. Este concepto pues ha sido trabajado por varios autores. Yo quise traerles acá como dos principalmente. Luis Papagni es uno de ellos que ha trabajado muy fuerte este tema de la infraestructura pública digital y como tal pues la define como, como unos sistemas digitales básicos que son provistos por el Estado y que funcionan como plataformas habilitantes pues para el desarrollo económico, social, desarrollo productivo, pero de una manera abierta, de una manera interoperable y orientada al interés público. Entonces, este autor pues lo que nos dice es que el tema de la infraestructura pública digital no es solo una cuestión tecnológica, sino que también implica arreglos institucionales, arreglos normativos y que debe concebirse como un bien público, como puede ser, por ejemplo, una carretera y demás. Y también que esta infraestructura pues va a permitir a las empresas, a los ciudadanos y al propio Estado pues que desarrollen bienes y servicios que innoven y también que accedan a oportunidades con igualdad. Ahora bien, otro autor importante que quería señalarles acá tiene que ver es Mariana Mazzucato, también economista, ha hablado mucho de este tema de la infraestructura pública digital y me llama la atención que ella enfatiza mucho en una idea y es que cuando el Estado no invierte ni gobierna esta infraestructura digital, pues se corre algunos riesgos y estos riesgos son que la innovación se concentra en pocos actores, que se extrae valor sin crear valor proporcionalmente y sobre todo que se profundiza aún más las brechas territoriales, las brechas productivas y las brechas laborales, como vimos hace un momento. Ahora, en cuanto a la democratización de las capacidades en IA, pues por supuesto, este proceso o este concepto hace referencia es al uso del aprovechamiento de estas tecnologías de una manera abierta, de una manera equitativa, donde pueden pasar a estar disponibles de una manera amplia este tipo de tecnologías para personas, empresas y ciudadanos. Con un acceso, digamos, abierto para que puedan ser utilizadas y puedan ser masificadas. Es decir, este concepto de la democratización de las capacidades en IA implica una difusión real, más no una sola disposición tecnológica per se. Y el tercer concepto es la inversión en infraestructura tecnológica. Esto es muy importante en los países de la región. Se necesita que los países pues inviertan en esta infraestructura que habilite la inteligencia artificial. Eh, Como por ejemplo en temas de data centers, de fuentes de energía y otros, y también en políticas robustas de datos, como las políticas de datos abiertos y fortalecimiento de los marcos éticos y regulatorios. Acá ya pasamos al segundo bloque conceptual, donde por supuesto la inteligencia artificial pues debe contribuir explícitamente al bienestar social, a un desarrollo sostenible, a reducción, digamos, de brechas de pobreza y demás, y no solo contribuir a la eficiencia económica. Entonces, podemos acá concluir que sin marcos éticos y regulatorios claros, pues la inteligencia artificial va a responder o va a tender a responder a intereses privados y no necesariamente a prioridades sociales, a prioridades pues que se han identificado en los diferentes países de la región. Entonces, ya con esto, pues yo cerraría la presentación, no sin antes pues hacer una reflexión final, y es que efectivamente con los temas que vimos a través de esta presentación, pues creo que hay un punto central, un punto relevante, un punto que nos deja reflexionando, y es efectivamente la forma en que estamos gestionando estos avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial,
Y como lo mencionaba al inicio de la presentación con la nota, digamos, de los autores que mencioné, es si efectivamente este desarrollo tecnológico está en función de un bien común, o si por el contrario este desarrollo pues está en función únicamente de intereses privados. Y pues esto es relevante, digamos, de cara al futuro, ¿no? Donde vemos que la inteligencia artificial es la tecnología que tal vez quizás está avanzando a pasos agigantados, no ha tenido como precedentes con otras, y pues allí surgen unos debates y unos riesgos bien importantes que se tienen que abordar. Para eso pues están las políticas públicas, como lo mencionaba en el caso de América Latina, donde pues hay mucho por hacer, digamos, ya se ha avanzado en gran parte, pero pues hay temas muy necesarios que van a tener que ser abordados en en nuestras economías de la región. Yo pues acá cerraría, doy muchas gracias por la invitación, por supuesto, a este evento. Acá pues yo les dejo mis redes sociales si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algún tipo de información. Y demás, pues me pueden contactar, por supuesto, y pues muchísimas gracias de verdad por por la invitación.